Alejandro, buenas tardes. No se escucha de allá el micrófono, Alejandro. Ya estoy, Julio. Ya estás, muy bien. Estamos Gracias, aprendiendo Julio. todos. Estamos aprendiendo estas cosas, Alejandro. Así es, bueno, es importante actualizarnos. No somos millennials, ¿no? Así Entonces, es, estamos entre generación X, Y, Z, pero bueno. así es, XYZ. Oye, Qué gusto, Alejandro, Julio. me llamó mucho la atención y debo decir que me interesó la iniciativa que presentaste, que en esencia lo que propone es nacionalizar el litio. Mucha gente ve con atención este tema, a otra gente le suena peligroso políticamente hablar de nacionalizar un bien, un recurso que en realidad es de la nación. Pero platícanos por favor, Alejandro, ¿por qué estás presentando esta iniciativa y en qué consiste? En la ley minera y en la Constitución, en el artículo 27, solamente, Julio, el petróleo se ha nacionalizado. ¿Esto qué significa? Que el petróleo, para su explotación, producción, aprovechamiento y desarrollo, eh, tiene el gobierno, el Estado mexicano, el control. Y el Estado mexicano, por ser un instrumento estratégico de desarrollo, no hay en el mundo un país que entregue la soberanía energética a otros países. Solo en México se ha hecho. El gas natural es controlado en Rusia por el Estado ruso. En Estados Unidos, el control y el monopolio armamentista lo tiene el Estado y lo subcontrata a particulares. En el caso de Canadá, que tiene una de las reservas hídricas más grandes del mundo, el uso y aprovechamiento de esas reservas hídricas las tiene controladas el Estado canadiense. Solo en México, que ha sido la 10ª potencia productora de petróleo, por la corrupción del pasado, somos el primer país importador de gasolina. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Claro. Y hoy, las concesiones mineras de litio que están aprovechando chinos, ingleses y canadienses, se llevan el litio en arcilla, en arena, como arena de río, se la llevan, nos pagan migajas y nos están vendiendo, estamos importando el litio líquido para 50 millones de celulares que ocupamos anualmente, y nos están vendiendo, estamos importando el litio para la industria farmacéutica, estamos importando el litio para las pantallas de televisores. ¿Cuántas pantallas de televisión crees que hay en nuestro país? Por lo menos 80 millones de pantallas, que el 70% utilizan litio. Las tablets, hoy el 10%, menos del 10% de los automóviles se mueven con energía fósil. Pero en los próximos 20 años se va a invertir. Cuando logremos el tránsito hacia la energía eólica, solar, eléctrica, las baterías de alto contenido de energía acumulada para los automotores de combustión solar o eléctrica van a requerir litio. Lo que ha representado la industria de hidrocarburos en los últimos 100 años lo va a representar el litio. Claro que hay intereses perversos, claro que hay negocio. Yo escuché, y lo digo con respeto porque somos del mismo partido. Yo quiero pensar que la secretaria de Economía por lo menos sabe que llegó al cargo por Morena, y que representa al gobierno de la Cuarta Transformación. Y lamento que no tengan interés en desarrollar, en presentar una propuesta con gran visión de Estado para que rescatemos el litio
y lo pongamos al nivel de los hidrocarburos. No se trata de ahuyentar la inversión extranjera, no. Queremos una inversión extranjera que desarrolle, junto con la inversión pública, las refinerías de litio, y que en lugar de estar exportando el litio como arena de río, para que los chinos, los canadienses y los ingleses nos regresen el litio ya industrializado y lo compremos 10 veces más caro, podamos en México desarrollar la industria del litio como hizo Lázaro Cárdenas y como tanto está impulsando nuestro presidente de la República con la rehabilitación y modernización de las 6 refinerías y de la construcción de la refinería de Dos Claro. Bocas. Alejandro, esto implicaría pagar indemnización a quienes tengan ya contratos de concesiones para sacar estas arenas con litio, o en el terreno concreto, ¿qué significaría? No hay ninguna afectación porque no se le puede dar a los inversionistas la posesión de la tierra. Se les dio una concesión para la explotación de un mineral que hoy no se encuentra sujeto bajo el régimen de nacionalización que sí está el petróleo. Lo único que queremos es que el litio, que será el mineral energético más importante en los próximos 100 años, tenga la categoría en nuestra Constitución que hoy tiene el petróleo. Es pensar con visión de futuro y es identificarnos con nuestro sentido nacionalista. Esta iniciativa la debe abrazar la Cuarta Transformación y solo se podría pensar con un gobierno como el que cabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo argumentar que no es negocio la explotación del litio en México y están los chinos, los ingleses y los canadienses llevándose litio? Si no es negocio, ¿cómo es que están peleando o por qué se preocupan de un proceso de nacionalización? Claro. Alejandro, ¿en qué partes del país hay los principales depósitos o yacimientos donde se encuentra el litio? Y si hay otros lugares donde se prevea o haya exploraciones en los que se piensa que pueda haber este tipo de yacimientos. Más de 450 millones de toneladas en el estado de Sonora, en Zacatecas y en Puebla hay litio. Y el argumento con el que quieren engañar a la opinión pública es diciendo que no hay desarrollo tecnológico en México para aprovechar el litio en arcilla. Les debería de dar vergüenza, porque si ese fuera el argumento de peso, pregunto, cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, no es lo mismo nacionalizar que expropiar. Claro. El argumento de la expropiación o en contra de la expropiación era que no teníamos la tecnología para industrializar y construir las refinerías. Así es. ¿No tuvimos la tecnología para hacer las refinerías? Pues claro que sí. Si fue la corrupción la que desmanteló a las 6 refinerías de nuestro país, fue la corrupción la que nos llevó a entregar el petróleo y a importar gasolina. Lo que está haciendo el presidente de la República en este momento, Julio, es rescatar la soberanía energética. Es extraordinario rescatar la soberanía energética en nuestro país, pero va a concluir el ciclo energético fósil, y para lograr la transición hacia las energías limpias necesitamos tener el control nacional del litio, que se va a convertir en el mineral más preciado en el planeta. Y México tiene el yacimiento más grande. ¿Sabes cuál es el valor estimado de los yacimientos de litio hoy en México? 4.5 veces
el valor de la deuda soberana de más de 11 billones de pesos. ¿Podríamos pagar la deuda? ¿Podríamos recuperar 750 mil millones de pesos que estamos pagando anualmente de deuda pública? Y podríamos desarrollar. México tendría que ser un país como Arabia Saudita, con ese nivel de vida, con el litio. Claro. Pero entonces hay intereses antinacionalistas que lo que quieren es que en 10, 20 años nos digan que el litio ya no es de los mexicanos. ¿Sabías tú que en los últimos 3 sexenios se entregaron 36,000 concesiones mineras en nuestro país y que hoy la explotación minera está en manos de extranjeros? El 70% de las concesiones mineras, el oro y la plata se la están llevando a otros países. Y el litio se lo están llevando otras naciones y nos están vendiendo el litio ya industrializado. Solo un traidor a la patria, pensaría en que no es posible la nacionalización del litio. Lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Claro. Alejandro, déjame explicarle a la gente, a quienes nos escuchan, a la audiencia, que es una iniciativa que estás presentando y que aún en dado caso faltaría todo el trámite legislativo para que pudiera convertirse en una realidad jurídica. Pero dinos por favor, ¿cómo ha acogido tu partido Morena y el Senado, en particular los senadores de Morena, esta iniciativa tuya y qué tanta viabilidad tiene o si puede quedar como tantas iniciativas muy brillantes, muy interesantes, pero que no pasan por el sedazo de los intereses que a veces frenan estas iniciativas, a veces no, con mucha frecuencia frenan estas iniciativas en los órganos legislativos? Ya tiene el respaldo, ya se suscribieron 30 senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena y se han suscrito senadores de otros partidos, del PT, del Verde, de Movimiento Ciudadano. Y voy a seguir insistiendo, creo que es un legado. Yo no quiero que mis hijos me reprochen que siendo senador no tuvimos la capacidad de anteponer los intereses del país a los intereses particulares. Cuando pasen los años, se sabrá si esta legislatura tuvo el valor de darle al país el lugar que le corresponde en la producción de litio. Si tenemos el yacimiento más grande de litio en el mundo y si el litio será el mineral más preciado para la transición energética fósil, la energía limpia, no puede quedar en manos extranjeras. Sería tanto como pensar en la privatización absoluta en este momento de los energéticos. Lo único que estoy planteando es un acto nacional para asegurar que el litio tenga la misma categoría que los hidrocarburos. Y te quiero decir algo con mucha franqueza, Julio. El senador Monreal lo quiero deslindar de cualquier situación de esta iniciativa que es nacionalista, pero él es nacionalista y el presidente de la República es nacionalista y me atreví a hacerlo porque vi en él me inspira, él luchó por el cuidado del petróleo, él ha tenido una lucha histórica de más de 30 años a favor del aprovechamiento de los energéticos. Por eso tenemos un presidente de la República que está rescatando la soberanía energética y tenemos una gran secretaria de energía que está salvando las 6 refinerías que dejaron en condiciones de chatarra los gobiernos neoliberales. Por eso veo una contradicción. No le están informando adecuadamente a la secretaria de Economía sobre la importancia del litio en el mundo y en México. Bien, Alejandro, te agradezco toda esta exposición del contexto de esta
batalla legislativa que estás emprendiendo y el texto que estás presentando. Cierro solo preguntándote, Alejandro, en otros países la guerra por el litio se ha entendido como un fundamento, una base para tareas de desestabilización política de los grandes intereses transnacionales que tratan de evitar que se den este tipo de decisiones nacionalistas en países latinoamericanos, y pienso particularmente en Bolivia. ¿Qué tanto hay ese riesgo de que los grandes intereses detrás del litio traten de generar una reacción adversa en México? La diferencia es que en México hay claridad sobre la inversión extranjera y la inversión privada. No estamos negando la posibilidad de inversiones extranjeras, no. Que quede claro eso, por favor. Queremos que inviertan los extranjeros, los privados, pero que desarrollen nacionalmente la tecnología en México y que aquí se produzca el litio de manera industrial, que tengamos refinerías y que la utilidad primaria sea para nuestro país. De lo contrario, vamos a seguir siendo una colonia dependiente tecnológicamente. El gran esfuerzo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador de rescatar la soberanía energética, el gran esfuerzo, con el dinero de los mexicanos, bien aplicado en la modernización de las 6 refinerías y la construcción de 2 bocas, tiene el siguiente paso en la consolidación de la soberanía energética. El siguiente paso debe de ser la nacionalización del litio. No hay competitividad futura en los próximos 100 años si no logramos hacer que el litio se nacionalice para nuestro país. Que el tiempo me dé la razón. Que el tiempo me dé la razón, Julio. Alejandro, crear una empresa que se llame Litiomex. Ya hay una empresa privada que se llama Litiomex, ya investigué. Pero así como hay Pemex, tiene que haber una empresa del Estado mexicano que regule, que organice, que establezca. No es posible tener el primer yacimiento, el más importante de litio en México, y decir que no es negocio. Entonces, si no es negocio, ¿qué están haciendo los chinos, los ingleses y los canadienses llevándose litio de México como si fuera arena de río? No podemos permitir de rodillas este sometimiento de nuestro país. Y si contra esos intereses tenemos que luchar, bueno, pues hay que hacerlo. Si no, pues Alejandro, si no, ¿para qué soy senador? Mejor me voy a hacer otra cosa y no defiendo los intereses de la patria. Mejor me pongo de representante de una empresa de litio, ¿no? Y me paso del otro lado. Así es. Pues Alejandro Armenta, muchas gracias, senador de Morena, senador por el estado de Puebla. Gracias por esta oportunidad y estaremos atentos. Vamos a buscar más entrevistas relacionados con este tema del litio y la posibilidad de que sea nacionalizado. Gracias por esta ocasión, Alejandro. Julio. Sí. Julio, estoy dispuesto al debate. ¿Cómo no? Gracias, Alejandro. Estamos en contacto.